El poder o mandato está definido en el artículo 1684 del Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela como un contrato a través del cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra que le ha encargado de ello. El mandato o poder puede ser limitado o general. La etiqueta que vamos a estar utilizando el día de hoy es numeral soluciones legal. Numeral soluciones legal. Utilicen esta etiqueta para enviar sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. También pueden hacerlo utilizando mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy, para conversar sobre este tema de poderes legales y también sobre la autorización para viajes con menores de edad, hemos invitado a Erika Ramírez, abogado civil, y también a Brian Goyo, abogado civil. Bienvenidos, gracias por haber atendido a nuestra invitación el día de hoy y acompañarnos a aclarar un poco sobre estos dos trámites legales tan importantes y que, digamos, en este momento se están utilizando mucho. Comencemos con los poderes legales. ¿Qué son? ¿Qué es un poder legal? ¿Para qué nos sirve el poder legal? Comencemos por las damas. Buenos días, gracias por la invitación. En cuanto a para dar una definición de un poder legal, podemos decir que es un acto jurídico unilateral por medio del cual nosotros, una persona llamada poderdante, denominada poderdante en este caso, le otorga ciertas facultades a un tercero, ¿okay?, el cual se denomina apoderado, para realizar un mandato, ¿okay?, para ejecutar un mandato. Este tipo de poderes, hay varios tipos de poderes y su clasificación viene dada por una parte de acuerdo al contenido del poder, ¿okay? Podemos estar hablando de un poder general o podemos estar hablando de un poder especial, ¿okay? La segunda clasificación viene dada de acuerdo a la sede o la autoridad judicial ante la cual se suscribe ese poder. En este caso nos encontramos frente a 4 tipos de poderes: poderes notariales, poderes registrales, poderes judiciales y los poderes suscritos ante un servicio o autoridad consular. Ok. Ahora bien, ¿para qué sirven, por ejemplo? Vamos a ir identificando cada uno de estos y para qué nos sirven. El notarial. Buenos días. Buenos días. El poder notarial es una facultad, como bien lo dijo mi compañera Erika, que te da una persona para que tú lo representes o para que tú acudas ante una notaría, bien sea o un trámite legal o hacer cualquier tipo de negociación o relación jurídica o negocio jurídico que necesite ser autenticado o pasado por una notaría, el documento legal. El claro ejemplo de ellos es cuando tú cedes la propiedad en compraventa, en donación u otra forma legal que tú quieras hacer un negocio jurídico. Es lo más común el poder notarial y es lo como que está en auge ahorita o lo que más se necesita en las personas, el conglomerado social. Por ejemplo, en este momento vemos que muchas personas han decidido pues hacer vida en otros países y suelen dejar poderes notariados, en este caso serían, para hacer algún trámite legal, para a lo mejor vender alguna propiedad. ¿Ese es el poder que se utiliza para esos casos en específico? No, en el caso de una venta, puede una persona, el propietario del inmueble, puede suscribir ese poder ante una notaría pública, pero para la ejecución de esa venta debe estar inscrito el poder registrado en el registro público, oficina subalterna o registro inmobiliario, como también se conoce, ¿okay?, antes de celebrar la venta. Tenemos que dejar claro que el registro inmobiliario, registro público, es el que se encarga de llevar toda la tradición legal de un inmueble, ¿okay? Y para yo realizar esa venta a través de un poder, ¿okay?, un poder notariado o registrado en este caso, debe dejarse constancia en ese registro inmobiliario, en ese registro inmobiliario donde está situado el inmueble, que yo tengo la facultad para hacer la venta del mismo. O sea, si voy a vender ante un poder registrado,
puede ser notariado y posteriormente, posteriormente registrado, o puede ser directamente registrado en el registro inmobiliario. Y si voy a hacer un trámite legal, una legalización, apostilla de algún documento, solicitar alguna autorización ante un ente del Estado, ¿eso tiene que ser un poder notariado? Debe ser un poder notariado. Debe ser Doctor notariado Mario. porque o sea, la ley venezolana te establece que debe ser un documento autenticado. Cuando te da la facultad o cuando te menciona el autenticado, se autentica por una notaría del país, porque antes del año 1952 los poderes tú los podías solicitar o los podía otorgar un juez de la República. A partir de del mencionado año, pues entraron en vigencia las notarías a nivel nacional y ahí se les cedió la facultad para que estos fueran quienes autenticaran este tipo de documentos. Entonces, es una condición sine qua non para el poder es que sea autenticado, es decir, que sea notariado. Y cuando hablamos de judiciales, Un poder judicial es aquel que se suscribe en un órgano jurisdiccional, es decir, en la sede de un tribunal, ante la presencia de un funcionario público adscrito a un tribunal. ¿Okay? Es un poder comúnmente conocido como el poder apud acta. ¿Okay? ¿qué significa? El apud acta es el que me otorga a mí la persona que lleva a cabo una demanda, ¿ok?, en un tribunal específico y me otorga, me cede a mí la representación de él en el mismo como abogado. Ese es un poder que solamente se le ofrece a los abogados. Ok. Exactamente. Cuando hablamos de poder que debe ser notariado o presentado ante un servicio o autoridad consular, ¿qué significa? ¿Para qué nos sirve? Ese tipo de poder es realizado cuando un venezolano se encuentra fuera del país, se encuentra en el extranjero. ¿Okay? Cuando un venezolano se encuentra fuera del extranjero, tiene dos formas de otorgar un poder. La más conocida es esa, la que acabas de mencionar, suscrito ante una oficina consular, ¿okay?, ante el Consulado de Venezuela, citado en cualquier parte del territorio del país en que se encuentre. ¿Okay? Y existe otra forma, ese es adscrito con las leyes venezolanas, ¿okay?, porque estamos hablando de una autoridad pública que representa a Venezuela en ese país. Ahora, tienes el otro tipo, que sería un poder notariado igualmente, pero realizado, o sea, redactado y visado por un abogado de ese país y que estará adscrito a las leyes de ese país, y para que surta efectos en Venezuela debe ser apostillado. ¿Okay? Es un trámite de legalización, es un requisito, como dijo mi compañero, sine qua non. Ahora bien, ¿cuáles son esos requisitos que se solicitan para realizar o autorizar a una persona o hacer un poder? ¿Qué nos piden? ¿En el registro, en la notaría? Ok, fíjese, primero que todo, pues, lógicamente, como todo documento público, debe estar bien identificada tanto las partes, en este caso tratándose de un poder, el que otorga el poder es el poder dante y el que recibe la facultad o el que recibe la facultad es el apoderado. Entonces, lo que se debe tener bien en cuenta es la identificación de ambos, que quede bien establecido la identificación. De igual manera, las facultades, tenemos dos tipos de poderes, como lo comentó mi compañera. El general, pueden ser facultades muy generales, no tienen que ser tan específicas, es decir, puedes dejar ámbito abierto para una cosa o para otra, o ante cualquier ente, no necesariamente te indica cuál, o puede ser un poder especial, que es el que tú le otorgas a una persona con ciertas facultades explícitas, taxativas, en el cual tú le dices a esa persona o le otorgas la facultad para que él haga una u otra cosa, pero solo hasta allí y ante un órgano u ente identificado plenamente. O sea, con todos estos datos, el poder debería ser autenticado y otorgado sin ningún tipo de problema. La redacción del poder, llevar el poder a notariar o a registrarse, siempre debe estar o siempre se debe contar con el trabajo, el oficio de un abogado en materia civil. Sí, siempre debe redactarlo un abogado y visarlo el mismo abogado que lo redacta. Quería hacer una acotación en cuanto al poder general y el poder específico. El poder general es un englomerado, ¿okay? Yo puedo utilizar un poder para realizar
general para realizar un acto administrativo ante un órgano administrativo como un órgano jurisdiccional e igualmente ante una institución privada, el mismo, de forma simultánea, o sea, establecer las facultades en ese poder para realizar las gestiones ante los 3 entes o más entes, ¿ok? Sin especificar el nombre de la entidad. En cambio, en el Poder Especial me veo en la obligación de especificar el nombre. Por ejemplo, necesito realizar una gestión ante el SAPI, ante Sencamer, debo especificar el nombre del órgano administrativo en este caso, Okay. o ante el tribunal el órgano jurisdiccional o la institución privada. ¿Okay? ¿Ante qué instancias se debe acudir para estos registros? ¿Ante qué registro? ¿Ante qué notaría? ¿O el tribunal cuando estamos hablando de los judiciales? Okay. Ok. Bueno, la notaría, en principio, hay sus circunscripciones, por lo menos en el Distrito Capital, en Caracas, que se encuentran las notarías más cercanas, hay gran cantidad de notarías. Puedes acudir a cualquiera de tu preferencia o de la que se te encuentre más cerca a tu residencia. Y en cuanto al registro, pues ya va a depender mucho de la materia en que versa el poder o las facultades. Como ya lo comentó, puede ser un registro, un poder para vender o comprar un inmueble, pues Okay. lo más lógico sería ante un registro inmobiliario, que es por el cual se llevan todas las negociaciones en cuanto a inmuebles se refiere. Ahora, los poderes judiciales sí ya va a depender según la jurisdicción o la materia del tribunal, es decir, ya ahí sería más específico según la situación o la cuestión legal que versa sobre ese poder. Vamos a hacer un corte. Acá en Soluciones estamos hablando sobre los poderes legales y más adelante estaremos también tratando el tema de las autorizaciones para viajar con menores de edad dentro del país o fuera del mismo. Ya regresamos con mucho más. Muchas dudas surgen en torno al tema de los poderes. ¿A quién debo entregarle un poder? ¿En qué momento debe ser un poder específico o un poder general? Nos quedaba la duda en cuanto al tema de la compraventa, que digamos es en este momento lo más común. ¿Qué tipo de poder se necesita? ¿A dónde tengo que ir? O el abogado al que estoy llamando para que me ayude con el tema del poder, debe llevarlo primero a la notaría, al registro. ¿A qué registro? ¿A un registro inmobiliario? ¿Qué hay que hacer? Sobre todo cuando es compra-venta. Erika. Cuando se trata de un poder de compraventa de un inmueble, ¿ok? Podemos suscribir el poder ante una notaría. Estamos en presencia de un poder especial. Solamente estoy otorgando la facultad para una venta y sobre un bien que debe estar identificado en el poder, ¿ok? Si bien es cierto, lo puede suscribir en la notaría, pero yo no puedo ejecutar esa venta si ese poder no está registrado en el registro inmobiliario competente, que es aquel en donde está situado y donde permanecen, o sea, donde reposan, la tradición legal de ese inmueble, ¿ok? Ahora, en cuanto a un poder de administración que no especifico cuál sería la administración, por ejemplo, nada más aperturar y cerrar cuentas bancarias, no lo especifico, estamos ante un poder general, también lo puedo dejar, ¿ok? También lo puedo realizar y ese sí solamente necesita ser notariado. Si no especifica ninguna identificación de un bien inmueble como tal en específico, puede ser nada más notariado. Ahora, en cuanto a quién entregarle ese poder, ¿qué se recomienda? ¿Debe ser a un familiar? ¿Debe ser a un abogado? ¿Cuáles son esas? Si yo voy al despacho de alguno de ustedes y les digo, quiero dejar un poder a alguien que me haga tal y tal cosa, ¿cuáles son esas primeras recomendaciones? ¿A quién debo dejar con ese poder? Porque pues además va a ser una serie de trámites en mi nombre que pues no sabemos cuáles son o qué es lo que hay que hacer, o es la compra o venta de algún bien y pues debe ser una persona de confianza. ¿Quién se recomienda? ¿A un familiar, al mejor amigo, a un abogado, el abogado de confianza? Ok, fíjese. Brian. El poder no necesariamente, hay un mito o la falsa creencia de que el poder únicamente se le otorga a los abogados. Ahí te hago una reflexión, es la siguiente.
se supone que va a actuar en nombre tuyo. Sin embargo, se supone que debe tener tu confianza, puede ser un familiar tuyo. Hay unos poderes que puedes, como lo está diciendo mi compañera, que son de administración de bienes más que todo, que tú, sin embargo, confías en esa persona para que te lo administre según tu manera de pensar o según tu creencia. Ok. Sin embargo, hay poderes que son por lo menos los que son para que te representen en juicio o en contiendas legales, que sí necesariamente tiene que ser un abogado. Lógicamente, tú no vas a dejar que alguien te represente en un juicio, o no va a poder representarte en un juicio o en una situación legal como una demanda, alguien que no sepa del derecho o alguien que no sea profesional del derecho. Entonces, se podría dejar a una persona de confianza que no necesariamente fuera abogado, siempre y cuando lo que vas a facultar, lo que vas a otorgar, no necesite los conocimientos de esa persona que conozca el derecho. De lo contrario, pues un abogado sería lo más indicado que te represente. ¿Tiene reconocimiento internacional un poder, o qué se debe hacer para que tenga reconocimiento internacional? Para el reconocimiento de un poder a nivel internacional debe legalizarse. Ese poder debe estar apostillado, y ese apostillamiento o legalización se lleva a cabo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se escucha mucho en los últimos tiempos en nuestro país el tema de apostillar. ¿Qué significa apostillar un documento? ¿Por qué ese documento, si vamos a apostillarlo, tiene un reconocimiento internacional? Okay. En el tema del apostillamiento, ¿qué es apostillar? Es legalizar, ¿okay? Es validar la firma del suscribiente, ¿okay? De la autoridad suscribiente del documento. Por ejemplo, yo tengo un poder notariado, existe la firma del notario, pero esa firma debe ser validada por el registrador principal de la circunscripción o del estado en donde haya sido suscrito, ¿okay? Y posteriormente a ello debe hacerse el trámite de la validez total del documento, que ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que él es quien valida la firma del registrador principal, o sea, del último suscribiente. Uno ratifica la firma del otro, ¿okay? Y cabe destacar además que Venezuela es uno de los países que, pues, firmantes del Convenio de la Haya, lo que hace además que pues tenga esa validez internacional, un documento que es apostillado. Además, hay un límite para el tema de los poderes. Es decir, si yo dejo un poder a un abogado, puedo dejar un poder a mi mamá, a mi papá, a un hermano, al esposo, al novio, la pareja. ¿Se puede? O sea, Sí. ¿pueden estar dos poderes, digamos, en trámites simultáneos? Sí, sí se puede, ¿okay? Sí se puede realizar. Incluso desde mi perspectiva, yo otorgaría un poder a una persona, o sea, yo indicaría a la persona de acuerdo al trámite que necesito realizar. Por ejemplo, mi madre tiene 70 años y yo necesito realizar unos trámites ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Okay. Yo, con honestidad, no le dejaría el documento, el poder a mi madre de 70 años para que se traslade y esté haciendo ese tipo de gestiones. Yo buscaría en esta forma una persona con la que tenga confianza y que esté capacitada para realizar esos trámites. Por ejemplo, que tenga la experticia, la sapiencia para realizar estas gestiones, ¿okay? Vamos a revisar parte de los comentarios de nuestros seguidores a través de nuestra cuenta en Twitter. Nos pregunta Emilio Cañizales: si alguien está en Ecuador, desea realizar un trámite en Barquisimeto, ¿puede darme un poder para hacer el mismo? Y si no fuera Ecuador, fuera Chile, fuera Alemania, fuera Rusia y cualquier otro país, ¿se puede? Sí, esa persona es venezolana. Si es venezolana, la persona que está en Ecuador puede dirigirse al consulado venezolano ubicado en Ecuador, creo que en este caso es Guayaquil, ¿ok? Y suscribir el poder con los datos de esta persona que se le está solicitando, que está ubicada en Barquisimeto. O si es una persona extranjera, puede ir ante una notaría pública ubicada en Ecuador con los datos de identificación de esta persona que está en Barquisimeto, suscribir un poder notariado, ¿ok? Y posteriormente legalizarlo con destino a Venezuela, es decir, apostillarlo. ¿Okay? Hay otra persona que nos solicita que reiteremos justamente el tema de los poderes que se pueden hacer en el exterior. Ella dice que los invitados vuelvan a explicar sobre los poderes hechos en el exterior, en consulado, como los apostillados. Si yo estoy en Ecuador, es justamente lo que estabas comentando el abogado Erika,
debo ir al consulado de Venezuela en ese país para realizar esa autorización, ese poder. Sí, si soy venezolano, si tengo nacionalidad venezolana, puedo acudir al consulado venezolano. Así esa persona a la que yo vaya a entregarle ese poder no esté allá, esté en Venezuela, por ejemplo. No, recordemos que un poder es un acto jurídico unilateral. Quien suscribe, quien firma ese documento ante esa autoridad competente es la persona que lo otorga, es el poderdante, no el apoderado. ¿Cuáles son esas recomendaciones básicas para, para que una persona solicite o haga el trámite de un poder a otra persona? O sea, ¿qué necesitamos exactamente y qué es lo que recomiendan ustedes para que pues no se deje, digamos, tan abierto a lo mejor a autorizar a una persona a hacernos tantos trámites legales? Y como lo comentaba hace unos instantes, comprar, vender bienes nuestros, y pues es también la firma. Dar bien todas las facultades, es decir, no otorgar ni más facultad de la que necesitas o de la que necesita ese apoderado para representarte o hacer negocios en tu nombre, ni menos. ¿Por qué? Porque como tú dices, es el nombre, es tu reputación o son tus bienes los cuales él va a administrar. Entonces, yo lo que recomendaría bien es delimitar. Delimitar es dejar constancia bien clara, precisa y de manera sucinta todas las facultades que tú le estás otorgando a esa persona, ni más ni menos. Si esa persona o si esa situación genera otras situaciones, sería bueno dejar constancia de si para lo subsiguiente o para lo venidero también esa persona te va a representar. Por eso es que cuando es algo muy preciso, es una representación muy precisa, yo lo que recomiendo es que delimiten bien las funciones y todas las funciones estén claramente delimitadas. Si no están delimitadas esas funciones, es decir, si ese poder no solamente es un poder general, el tiempo tiene que tener un tiempo específico. No, la culminación de un poder viene dada por varios factores. La primera es la revocatoria. ¿Okay? Yo como poderdante revoco, o sea, dejo sin efecto ese poder que otorgué. ¿Y tiene un tiempo para hacer esa revocatoria? No, yo lo puedo hacer en cualquier momento. ¿Okay? La segunda forma es por la muerte del poderdante. Automáticamente cuando muere deja de surtir efectos este documento. La tercera forma es que el apoderado renuncia a ese poder. ¿Okay? Son las únicas maneras de que ya ese poder quede sin efecto. Sí, y pues lógicamente si tú estás otorgando un poder para que alguien haga una negociación o un trámite en tu nombre, y una vez ya realizado ese trámite, pues se supone que siendo un poder especial, ya sea por culminado ese poder que tú otorgaste, pues ya para la finalidad que lo conferiste, ya fue cumplida la misma. Entonces ese es otro método de extinción del poder. Hay una persona, Marisela Rodríguez, nos pregunta, por favor, que los invitados, esto era el de los poderes, había otra persona por acá. Con este me voy a ir al corte porque además nos da pie para la próxima parte que vamos a hablar de las autorizaciones para viajes con menores de edad. Eury Altuna dice, ¿alguien apoderado puede sacar el permiso de salida del país de un menor? El padre ya está en el exterior y dejó apoderado. La respuesta a esto me lo van a dar en la próxima parte de nuestro programa porque vamos a estar tocando el tema de las autorizaciones para viajar con menores de edad dentro y fuera del país. Ya regresamos. Consejo Nacional de Derechos del Niño y Adolescentes. Capítulo 3. Autorizaciones para viajar dentro y fuera del país. Artículo 8. Requerimiento de autorización. Cuando el padre y la madre ejerzan la patria potestad, el niño, niña o adolescente que viaje con uno solo de ellos requerirá la autorización del otro. Artículo 9. Los niños, niñas y adolescentes que viajen solos o con terceras personas requerirán autorización a. del padre o la madre que ejerza la patria potestad si tuviere uno solo de ellos, bien sea porque el otro esté privado de la misma por sentencia definitivamente firme o porque haya fallecido. B. De ambos padres que ejerzan la patria potestad o C. del representante legal. Parágrafo único.
Cuando el padre o la madre que ejerza la patria potestad o el representante legal llamado a dar su consentimiento se encuentre fuera del territorio nacional, podrá otorgar la autorización para viajar por ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela correspondiente. Parte entonces de nuestras leyes, lo que definen o lo que se aplica con nuestras leyes en torno a la autorización para viajes con menores de edad dentro y fuera del país. Yo voy a volver a leer este tuit que nos envía Euri Atuna. Dice, alguien empoderado puede sacar un permiso de salida del país de un menor, el padre ya está en el exterior y dejó apoderado. ¿Qué se necesita en este caso? Siempre y cuando en ese poder se establezca la facultad expresa de que puede emitir ese tipo de permisos, podrá otorgarlo. Si no lo establece, no, a menos de que estemos en presencia de un curador de un menor, que puede ser bien sea el abuelo o la abuela del niño, ¿ok? Mientras tanto, no, una persona, un tercero, debe existir expresamente esa facultad en el poder que otorgó. ¿Para qué se necesitan estos poderes o qué significa una autorización para viajar con un menor de edad? ¿A quiénes debemos darle esa autorización? Es decir, si mi hijo no va a viajar conmigo, no va a viajar con su padre, en ese momento es que hay que autorizar al abuelo, al familiar, al amigo que va a viajar con ese menor. Si va a viajar con la madre solamente, sin el padre, ¿necesita la madre esa autorización por parte del padre o viceversa? Con lo primero que preguntas en cuanto a quién autorizar. Muchas veces se ve que llegada ya la época de las vacaciones, Navidad, carnavales, Semana Santa, existen carnavales que ya vienen. Pues múltiples situaciones que de repente existen los famosos campamentos, los viajes de las excursiones y todo aquello, inclusive campamentos de idioma, campamentos de cualquier otra actividad que pueden ser bien dentro del país o fuera del país. Pues lo necesario ahí es que haya una persona responsable, es decir, que la situación esté a cargo de alguien y a ese de es que tú le vas a otorgar la facultad de que lleve o lo vas a autorizar a que lleve con tu consentimiento a tu hijo o a tu hija para cualquier actividad. Claro, se necesitan los requisitos legales que son la identificación de esa persona, lógicamente, cuál es la finalidad de ese viaje, vas a exponer los motivos, inclusive en oficinas de Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pues hasta llaman al menor o al niño para preguntarle si él quiere ir, qué espera él de ese viaje y qué es lo que quiere, si le tiene confianza a esa persona o no. Pues lógicamente después pasan todos los requisitos legales de lo que son los padres, las identificaciones, si es al exterior, pues los pasajes, todo lo que significa el hospedaje y todo eso. ¿Hay que llevar los pasajes para hacer esa autorización? Sí. ¿Ante qué instancia se hace esa autorización o se hace esa solicitud de permiso? No necesariamente debo llevar el pasaje en físico. Yo puedo colocar la fecha. Lo que pasa es que en este tipo de casos existen dos tipos de permiso. El que es consentido, en que ambos progenitores tienen consentimiento de la realización de ese viaje, y el que no es convenido. Que es en caso de que estén separados los padres, por ejemplo. Sí, en caso de que están separados los padres y uno de los dos progenitores no quiere que el niño viaje para esa ciudad o en esa fecha, o esté lesionando su derecho al régimen de convivencia, ¿okay? O sea, que en esa fecha específica le otorguen a él, le corresponda a él ejercer el régimen de convivencia y por eso no está de acuerdo en aceptar ese viaje. ¿Qué se hace en esos casos entonces, cuando son estos padres separados que uno no está de acuerdo? Cuando uno no está de acuerdo con el otro, debemos solicitar esta autorización ante un órgano jurisdiccional, ante un tribunal de protección. ¿Okay? En este caso, podemos justificar, ¿okay? Podemos fundamentar nuestra petición por una extrema urgencia. ¿Okay? Por ejemplo, yo compré el pasaje y dentro de 2 semanas viajo y por los lapsos procesales no me da la cuenta, ¿okay? No alcanzan los días para que el juez se aboque a mi causa. Yo solicito en el mismo libelo una medida preventiva contemplada en el artículo 466, literal I,
de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, por este caso extremo, consignando el físico de los pasajes, para que quede la justificación de que en realidad salgo el 10 de marzo y regreso el 15 de abril a Venezuela. El juez está en la potestad, ¿ok? Está dentro de su criterio legal otorgarme o no esta medida preventiva, y yo debo, en dado caso de que sea efectiva, debo comprometerme a que en el momento del regreso al país consignar en el expediente el regreso al mismo, ¿okay? Mi entrada al país igual conjuntamente con mi hijo. Este se da más que todo en permisos hacia el extranjero. Okay. Pero no todos son hasta el extranjero. Hay permisos, como dice mi colega, que son nacionales, dentro del país. territorio nacional. Sí. Ahora bien, en el caso, ese era ese ejemplo de padres separados. Si son padres que fallecieron los dos o falleció uno, ¿cómo se hace en este caso? Debo también solicitar ante el juez del OPNA, colocando esto en la exposición de motivos, consignando en este caso el acta de defunción del progenitor, de mi hija o de mi hijo. ¿Cuánto tiempo puede tardar ese trámite? Necesariamente no tiene un tiempo estimado, solo que, como dijo la compañera, se hace la solicitud y bueno, queda a criterio del juez. Es un procedimiento ordinario, como lo establece la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces el juez hará su citación, escuchará al niño, que es lo que se quiere, escuchar a los padres, citar una audiencia. En caso de que se pueda conciliar o mediar, se concilia y se llega a la situación más conveniente para todos. Si no, pues puede tardar alrededor de 3, 4 meses. Si no hay comunicación entre estos padres separados, puedo solicitar la medida preventiva que comenté anteriormente, la puedo solicitar. El juez entonces me otorgará una medida preventiva y en cuando yo retorne al país, seguirá el procedimiento ordinario. Si son padres separados, no hay comunicación entre estos padres y la madre quiere enviar a un viaje internacional o nacional al niño con una tía o con una abuela, ¿qué procede en esos casos? Me lo van a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más de soluciones. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy es numeral soluciones legal. Envíen sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb, también utilizando mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. Si usted se perdió alguno de nuestros programas y quiere volver a verlo o quiere verlo, puede visitar la página web www.globovision.com. Allí en la sección de programas, soluciones, los van a encontrar todos. Ya regresamos. Continuamos con más acá en Soluciones, Poderes y las autorizaciones para poder viajar con menores de edad dentro y fuera del país. Yo les dejaba justamente una pregunta al aire o un caso. Si es el de los padres que fallecieron, teníamos también el caso de los padres que no tienen comunicación y pues está la madre con el bebé o con el hijo y quiere viajar. ¿Qué hay que hacer? ¿Me lo podrían reiterar, por favor? Tenemos muchísimas preguntas, además, a través de nuestra cuenta en Twitter, justamente sobre este tema de las autorizaciones para viajes con menores de edad dentro y fuera del país. Y además, una muy buena noticia, somos tendencia con la etiqueta numeral soluciones legal. Ok. Reiterando el tema, ¿no? En cuanto a los permisos de viaje que son otorgados cuando no hay consentimiento o cuando existe la ausencia de uno de los padres, debe solicitarse ante el órgano jurisdiccional. Debe solicitarse esa intervención del tribunal, de un juez que se aboque en la causa y que él dicte una sentencia en favor de lo más conveniente para el niño, es decir, en favor y resguardo del interés superior del niño. Por ejemplo, un niño y cualquier persona tiene derecho al libre tránsito. Un niño, de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente, tiene derecho al libre disfrute y goce de su tiempo recreacional. También tiene derecho a adquirir nuevos conocimientos culturales. Eso no se lo podemos restringir a ninguna persona y mucho menos a un menor de edad.
Nos pregunta Betty Poveda, ¿qué trámites debo realizar para que mis hijos viajen a visitar a su papá que está en el exterior? El padre está aquí, o sea, el padre El está padre está en allá. el exterior, ella está acá con los niños. El, Bueno, ¿Qué debe hacer? fíjate, pues lógicamente necesita la autorización de ella misma, lo puede tramitar ante el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. De hecho, ella va a dejar constancia de ello que está solicitando, pues que el padre se encuentra afuera, que lógicamente tiene su permiso para que lo vaya a visitar, y ellos le van a pedir, además de que el consentimiento del padre, pues le van a pedir el basamento de Ok. dónde él está residenciado, a dónde va a llegar él, y que él efectivamente, el padre de los niños, lo va a recibir. ¿Sí? Le van a pedir toda la información y el consejero ahí determinará si efectivamente le otorga el permiso para que viaje hasta allá, hasta la visita de sus padres. Claro, lógicamente va a pedir más requisitos porque el padre no está aquí en el territorio nacional, sino que está en el extranjero, y siendo como que va a visitarlo a él, pues también le va a pedir todos los requisitos o todos los fundamentos legales para demostrar que él está allá de una manera cómoda y que puede recibir a los niños allá de manera segura. En este caso concreto es el padre quien debe autorizar a la madre o a los tíos del menor para realizar ese viaje. O sea, el padre es el legitimado activo para realizar esa solicitud, esa autorización. ¿Okay? Él debe acudirse a un órgano, a una autoridad consular en el país en donde se encuentre y otorgar ese permiso a los tíos, en este caso, o a la madre, el que se desplaza con los niños. Nos pregunta a través de nuestra cuenta en Instagram, Mari Jairis, mi esposo tiene una bebé que su mami falleció cuando la niña tenía días de nacida y su papá es el representante legal, pero él piensa irse al exterior. ¿Qué trámite tenemos que hacer para que me deje la tutoría de la niña? Él debe dejar por sentado un poder, debe otorgarle un poder notariado a esa persona que va a estar bajo el cuidado de la niña. ¿Okay? Puede solicitar también que se le nombre tutora ante el órgano jurisdiccional a esta persona. Nos hacen otras preguntas en cuanto al tema de los poderes legales. Nos pregunta Móvil Selk. Dice, ¿qué pasa en el caso que una hija posee poderes amplios para venta de inmuebles de su mamá, pero ella falleció hace poco? ¿Podrá venderlo igual con ese poder o deberá hacer los trámites sucesoriales? Trámites sucesorales. Ya va. ¿Quién fallece? Falleció la La madre. madre y ella- pero- había dejado un poder a la hija. Ese poder En ya el no momento tiene que la validez. señora falleció, ya ya ese poder... deja de surtir efectos. Es una de las formas de culminación de estos mandatos. ¿Y qué debe hacer en ese caso? En este caso debe recurrir, como está diciendo mi colega, Ok. a practicar la declaración de herederos únicos y universales y posteriormente la declaración sucesoral ante el CENIAT. Nos pregunta Yalni, ¿entre cónyuges puede otorgarse algún poder para vender un bien inmueble? Dependiendo. ¿Por qué? Si el ¿De bien qué depende? inmueble fue adquirido entre ambos, ¿ok? No necesitan un poder, solamente necesitan dejar por sentado la autorización que le da un cónyuge al otro y notariarlo. Es en el mismo documento de la venta, ¿ok? Ahora bien, si por el contrario el bien lo adquirió la persona antes del matrimonio y esa persona hizo capitulaciones, puede dejarle un poder a la otra persona porque no tiene nada que ver ese inmueble con este cónyuge, ¿ok? El que no es propietario del inmueble. Ese bien inmueble no entra dentro de la comunidad de gananciales y por lo tanto debe existir un poder para protocolizar o registrar en este caso la venta. Nos pregunta Amanda, buenos días, ¿los poderes tienen validez en caso de viaje de menores de edad fuera y dentro y fuera del país? Sí, ese es un poder, sería igualmente como una autorización, pero convenida. Existe el mutuo consentimiento de los progenitores del niño. Nos pregunta también Kelvin J. Jamboy, si la persona es extranjera pero tiene familiares venezolanos, ¿puede dirigirse al consulado venezolano a otorgar un poder?
Sí puede dirigirse al consulado venezolano, pero deberá presentarse con su pasaporte, ¿ok? Porque estamos hablando de una persona extranjera, y atenerse a las leyes venezolanas. O puede acudir a una notaría pública ubicada en ese país, suscribir un poder y posteriormente legalizarlo para que surta efectos en Venezuela. También nos pregunta Emilio Belandria, ¿un poder notariado en Venezuela y luego apostillado sirve en universidad española? Fíjate, ahí va a regir una cosa que es el derecho por el cual ellos se rijan. Ellos, me refiero al país España en este caso. Ellos, recordemos que el poder a una notaría aquí es para que tenga efectos aquí. Si se apostilla y se va para España, puede ser que ellos tengan el derecho español, pues tome como el derecho de nosotros el lugar de donde se realizó el acto y pues sea válido, como puede ser que sea bajo criterio o bajo las normas especiales que ellos tendrán fijadas para ese tipo de poderes. Entonces habría que evaluar el diferente tipo de derecho o el derecho de cada país para poder responder esa pregunta. Ahí debe existir una convención que rija ambas legislaciones, ¿ok? Para saber a cuál acogerse, o sea, a cuál acoger, si la venezolana o la española en este caso. En este caso España suscribió y ratificó la Convención de La Haya, ¿okay? El convenio de La Haya. Hay un caso, Kita Senior, ella nos dice, acá dejo el caso de mi sobrina que viajó a Chile con su mamá sin autorización ni conocimiento de su padre. ¿Cómo pudo ser posible? ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, No, pues... la línea aérea, el aeropuerto, en el momento que haces el chequeo, no está obligado a solicitar el permiso del menor, así esté viajando con su padre o con su madre solamente. Sí. Pues de lo contrario acarrea responsabilidades administrativas y a responsabilidades fuertes establecidas en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que pues, si son, en caso de ser multas serían altísimas, inclusive por lo menos al personal que está encargado de esa área de la aerolínea o inclusive de las autoridades aeroportuarias, pues también tienen responsabilidad en este caso porque se está cometiendo un delito, o sea, está sacando a un menor sin la autorización de ambos padres. Nos Sí, pregunta... aquí la inobservancia de la ley por parte de la aerolínea es un hecho grave, muy grave en este caso, porque puede afectar el día de mañana el ejercicio de la custodia o de la patria potestad de ese menor. Le puede costar eso, porque no hizo alusión al padre de haberse llevado al hijo fuera al extranjero. ¿Okay? Tengo que hacer una acotación aquí, no existe el secuestro entre los padres. ¿Okay? No existe el secuestro, pero sí debe haber un convenimiento entre ambos, por algo la ley establece que en caso contrario a un convenimiento deben acudir a un órgano jurisdiccional. Nos dice o nos pregunta Amanda, yo dejé un poder a mi esposa para viajar con mi hija al exterior, pero no está apostillado. ¿Podrá salir del país? ¿Esos permisos tienen que ser apostillados? ¿En dónde suscribió el poder? ¿En Venezuela? Yo dejé sí, porque dice, yo dejé un poder a mi esposa para viajar con mi hija al exterior, pero no está apostillado. ¿Podrá salir del país? Claro que puede salir del país. Sí, o sea, eso no tiene que pasar esa autorización o ese permiso. No, ese poder se rige por la ley venezolana, que fue el país en donde fue suscrito, y deberá ser presentado aquí ante las autoridades aéreas, ¿okay? Y posteriormente allá, si es que lo solicitan, porque normalmente en el extranjero no solicitan este tipo de permisos. Nos pregunta también Nerdy Álvarez Marquina, el padre de mi hija está fuera del país, ¿cómo hago yo para poder viajar al exterior con mi hija? ¿Qué debe hacer? Él debe dirigirse al consulado venezolano en ese país y otorgar un permiso de viaje. Parece que él es el legitimado activo, es quien debe ejercer esta solicitud, realizar la solicitud y autorizar a la madre que se encuentra aquí en Venezuela para que ella viaje conjuntamente con su hijo.
Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy, Erika Ramírez, abogado civil, también Brian Goyo, abogado civil, quienes nos acompañaron el día de hoy para hablar de este tema tan interesante sobre los permisos legales y los trámites, las autorizaciones para poder viajar dentro y fuera del país con menores de edad. Temas interesantísimos, la participación de verdad también fue bastante importante el día de hoy. Fuimos tendencia o somos tendencia con la etiqueta numeral Soluciones Legal. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre y estar tan pendientes de Soluciones y de todos los temas que tratamos acá a diario. Antes de despedirme, quiero hacer un servicio público. Se requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos para un menor de edad: Dermosupril o Dermocortine en emulsión o loción, también Airón o Montelukast de 4 miligramos. Favor comunicarse con Jesús Tobar al siguiente número de teléfono 0414-240-553. Falta un número acá. Nosotros igual vamos a estar colocando este servicio público en nuestras redes sociales para que pues el que desee colaborar nos pueda ayudar. Es para un menor de edad. Muchísimas gracias, que pasen un feliz día. Nos vemos mañana. Chao, chao.